Hola gente, ¿cómo están? Les pido que se suscriban al canal Melina Guía, suscríbete para seguir viendo estos tips y estos videos que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de estilo de vida acá en la ciudad de Lisboa. Sí, estamos en Portugal, pero vamos a hablar puntualmente de la ciudad de Lisboa. ¿Por qué no digo Portugal? Porque la ciudad de Lisboa es única, sí, es una ciudad capital que está, poblada especialmente por inmigrantes. Está hecha esta ciudad por inmigrantes la mayoría, y especialmente son personas del África, personas de la India, de Bangladesh, de Turquía, y hay muchísimas personas árabes, ¿sí? De Arabia. Marruecos, por supuesto, porque está acá, en Marruecos está a 1 hora de avión, nada. ¿Qué pasa en esta ciudad? Está llena de inmigrantes porque, y me olvidaba, por supuesto que están los inmigrantes brasileños, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente atrae a estas personas que hablan portugués, porque todos hablan portugués, claro. ¿Y qué hago yo acá? Bueno, ustedes se preguntan qué hago yo acá, porque me gusta lo exótico, por eso estoy acá, nada más ni nada menos. Estos inmigrantes vinieron acá de una forma muy, muy fácil, sería porque hace 2 meses nada más que Portugal cerró sus puertas que estaban totalmente abiertas a la inmigración. Cualquier persona podía venir acá y hacer sus papeles tranquilamente y poder migrar y vivir acá como un ciudadano, ¿sí? Un ciudadano normal. Digo normal porque podías gozar con todos sus derechos y dando las obligaciones, podías vivir acá. Esto se cerró hace 2 meses. Hoy en día las puertas de Portugal están cerradas para las personas que quieren venir a emigrar sin papeles. Sí, la única forma de entrar acá es con papeles. Estos inmigrantes que decidieron venir acá a habla portuguesa también hablan su idioma, que es el idioma criollo. Ellos dicen que es el idioma criollo, sí, de sus distintos lugares de donde son. Por ejemplo, de Marruecos, los árabes, tenemos los turcos y muchas personas del África que hablan otro idioma que no es el portugués. También vienen acá y hablan su idioma más el portugués. ¿Qué pasa en Lisboa, ¿sí? En esta capital europea? Tenemos crisis habitacional. ¿Qué es eso de crisis habitacional? Lo mismo que pasa en Buenos Aires, por ejemplo. Las personas vienen acá a estudiar porque es relativamente barato, pero el arrendamiento sería alquilar para vivir acá, para estudiar, termina comiendo tu salario. Básicamente es eso, debido a esta crisis habitacional. Si por ahí ustedes quieren venir acá, la primera vez que vengan, les recomiendo llegar a Lisboa y después, mudarse a otros lugares cerca. Puede ser a 1 hora, por ejemplo, Setúbal, también tienen Castelo Branco. Esos lugares se van en tren y pueden trabajar acá en Lisboa y vivir un poco más lejos y pagar un poco más barato su alquiler. ¿Por qué hablamos de crisis migratoria? Porque Portugal cerró sus puertas hace 2 meses a la migración. No es ilegal, ¿sí? Entrabas como turista y te quedabas acá haciendo tus papeles. Eso está totalmente cerrado a partir de hace 2 meses, porque ahora ya no se puede. Así que si pensabas venir a emigrar ahora, no vengas. Hablamos de crisis migratoria porque estas personas que ingresaron hasta el 2 de junio, estas personas están como en un limbo porque no pudieron comenzando a hacer su documentación. Imagínate que llegaron y el otro día se cerraron las puertas. Quedaste como, 100% turista y no puedes quedarte a hacer tus papeles porque las instituciones ya cerraron, ¿sí? Esa etapa de venir como turista y quedarte se cerró en ese momento. Entonces ahora esas personas están en una crisis migratoria tratando de legalizarse. Por eso se habla de una crisis migratoria. Otra cosa muy importante es cuánto dinero traer. Yo, por ejemplo, vine aproximadamente con 6.000 euros, aparte mis gastos de pasaje. Les recomiendo venir con lo máximo de dinero que tengan porque los gastos acá son muchos. Vamos a hablar del clima. El clima acá en Lisboa es espectacular. A mí me encanta. Ahora estamos en el verano y es el verano europeo perfecto para mí porque, tenemos, por ejemplo, en el día llegamos a 32 grados. Pero en la noche la temperatura puede llegar a 18 y eso está espectacular. Es el típico clima por ahí playero que sentimos en cualquier playa. Especialmente la playa está acá cerca, ¿sí? Estamos a 40 minutos de la playa. Prometo video playero, ¿sí? La próxima vamos a hacer video playero. Pero hablando del clima, este es el lugar ideal. Anteriormente dije, si querías venir no vengas. Eso es muy egoísta. Así que no vengas de forma ilegal, ¿sí? Venite de forma legal, que ahora tenemos varios vistos. Tenés que fijarte cuál es el visto que te conviene a vos para emigrar a este país o a cualquier otro, ¿sí? Siempre tenemos que tener en vista el visto. Tenemos que tener en vista
cuáles son las formas legales de emigrar. Y siempre con el dinero correspondiente para no pasar mal, ¿sí? Porque realmente se pasa mal si venís con poco dinero y especialmente de forma ilegal. Ya vemos acá estos países que están emigrando caminando a otros países y la verdad que se muere mucha gente. La pasan mal, niños, personas grandes que por ahí no tienen la información. No voy a hablar de educación, pero no tienen la información de cómo hacerlo. Y porque se hizo el vecino, porque va el vecino, ellos también van. Pero van con hijos. Realmente la pasan mal. Creo que acá en Portugal es el lugar perfecto para emigrar en familia, por ejemplo, porque tenemos muchos vistos. Puedes venir si sos profesional, no sos profesional y vas a quedarte de forma legal y trabajando tranquilamente, ¿sí? Podía hacerlo tranquilamente porque a mí me pasó. Vine acá y estoy como sin nada, te voy a decir. No sin nada, sino que es normal, ¿sí? Como que estoy en mi país, voy a decir eso. Bueno, ¿qué es lo bueno de vivir en un lugar, en una ciudad especialmente, de personas que está poblado por inmigrantes, ¿sí? Por ejemplo, como New York también, ¿sí? Lo comparo mucho porque allá tenemos personas también de todo el mundo y encontrás muchos supermercados con cosas exóticas para comer, para tomar. Por ejemplo, no voy a decir que hay helado de yerba, como hay en Argentina, pero sí hay, por ejemplo, encontrás muchas cosas asiáticas, ¿sí? Comida asiática hay miles. El día que querés comer sushi, hay sushi muy barato. Es un lugar de pescados acá porque está en Río Tejo, está el mar muy cerca. Y comida asiática hay muchísima, especialmente, bueno, empezás a conocer las personas y las personas te hablan de comidas africanas, comidas indianas, comidas de Bangladesh. De ahí que te guste es otra cosa, pero de que los hay, los hay. Bueno, llegamos al final de este video acá en Lisboa, así que suscríbete al canal Melina Guía y estate atento porque vamos a hablar más sobre documentación, que eso es muy importante para vos que estás pensando en emigrar o estás acá de paseo y quieres saber un poco más sobre la ciudad. Chao.